de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con el programa Datos Bíblicos, para que conozca los secretos, las curiosidades, revelaciones de la Biblia, que es el libro maravilloso. Estamos en la segunda parte del soliloquio. El soliloquio es una reflexión interior por medio de la cual alguien expresa en alta voz o estando a solas sus pensamientos, sentimientos y emociones. Es hablar consigo mismo. Tenemos el ejemplo que está en Lucas 12, del 16 al 20. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y digo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? En esta parábola el soliloquio está una reflexión que hizo este hombre rico. Alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. Este tipo de pensamiento es muy común en el hombre de hoy. Hacen planes sin consultar a Dios para nada. Se creen dueños del mañana, cuando la muerte puede estar a la vuelta de la esquina. Santiago nos da un consejo en el capítulo 4, versos 13 y 15. Escúchenme ustedes lo que dicen: hoy y mañana iremos a la ciudad y allí nos quedaremos todo un año. Haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo puede hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien deberían decir así: si Dios quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Y el Salmo 37:5 nos da otro consejo: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. El soliloquio es un discurso dirigido a sí mismo. Aquí muestra la arrogancia del hombre sin Dios, la necedad de no tomar en cuenta a Dios y también de el egoísmo de no compartir con nadie las riquezas que Dios ha puesto en nuestras manos. Y el problema no es que las personas tengan riquezas, sino que las retengan, no favoreciendo al más necesitado. Eso es lo que desagrada a Dios, porque si las riquezas en sí fueran problema, pues Dios no enriquecería al ser humano. Pero quiere que los ricos sean como depósitos que en su momento puedan surtir ayuda al necesitado, porque eso es lo que agrada al Señor. En Hechos capítulo 10 aparece Cornelio, daba limosna. Aunque no era cristiano, no conocía al Señor todavía, sin embargo practicaba la hospitalidad, era generoso, y eso Dios lo tuvo en cuenta. De ahí entonces que el salmista escribiera: el que a Jehová presta, el que da al pobre. Mire en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está intacto, no pasan trabajo. Ese es un soliloquio, el hombre está hablando consigo mismo. La soberbia los corona, se cubren de vestido como de violencia, los ojos se les saltan de la gordura, se mofan y hablan con maldad, de hacer violencia hablan con altanería. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, han alcanzado riquezas, y verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Mire cómo la avaricia o el deseo de tener bienes descomedidamente nos puede llevar a un soliloquio de tristeza, por una calle de amargura, donde sacamos todo eso que llevamos represado en el corazón por haber anhelado aquello que el otro tiene y que yo no tengo. Entonces, por eso el sabio dice: el que se esfuerza o se apura por enriquecerse cae en lazo del diablo. Tenemos otro ejemplo de soliloquio en Lucas 15:17. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Este soliloquio del hijo pródigo debería estar en la cabeza de todos los que están apartados de Dios. El alma del apartado está en peligro de muerte cada segundo que pasa, porque aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos.
el castigo para el que pisotee la sangre de Cristo es más severa. En Hebreos 10:29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? Y en Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El que se bautiza en el nombre de Jesucristo y se aparta, ha tomado el nombre de Dios en vano. Recuerde que el nombre de Dios es Jesús. En el caso del personaje mencionado, él toca fondo y reflexiona. Se dice a sí mismo: bueno, ¿qué hago aquí? Estoy perdiendo el tiempo, estoy haciendo el tonto. Si en la casa de mi padre, que es un hombre generoso, el más sencillo de los empleados tiene abundancia de pan, y yo que era hijo, aquí me estoy muriendo de hambre. Lo que voy a hacer es esto. Entonces toma la decisión, una determinación. Pero eso lleva una cantidad de cosas encerradas, como por ejemplo, tuvo que tocar fondo para dejar por tierra también su orgullo y su arrogancia. Reconocer que no iba a estar mejor que en los brazos del Padre. Reconocer también que se había equivocado y que solo él podía hacer algo para revertir el asunto. No era momento de estar culpando a nadie más, sino que era su decisión y sus consecuencias, y él y solo él debía hacer cambiar las cosas. Entonces, en ese aspecto está bien. El salmista David vivió algo parecido. Luego que pecó con Betsabé, él no confesó su pecado enseguida. Él enfermó y Dios le dio tiempo para que reflexionara. Y luego que el profeta Natán le habló, fue que él reflexionó, pero hay un salmo donde dice: enfermedad mía es esta. Dije, confesaré mi pecado. O sea, llega un momento en que el cristiano tiene que detenerse y aconsejarse a sí mismo, hablarse a sí mismo. Bueno, ¿yo qué estoy haciendo con la palabra que estoy oyendo? Todos los demás llegan y cambian, y yo, ¿por qué no cambio? Cuestionarse uno. Yo veo que el hermano acabó de convertirse y Dios lo ha prosperado, y yo, ¿por qué no prospero? Entonces, ese soliloquio en ese aspecto puede llevarnos a algo positivo cuando lo aplicamos correctamente. Muchas veces dentro del cristianismo nos volvemos personas con prácticas cristianas y no tenemos cuidado de cultivar una vida cristiana. Son dos cosas distintas. Tiene vida cristiana quien nace de nuevo. El Señor dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Quien tiene prácticas cristianas no necesariamente ha nacido de nuevo. El caballero que citamos ahorita en Hechos 10, Cornelio, tenía práctica cristiana, pero no era cristiano. El hombre de Lucas, capítulo 18, versículo 11, tiene práctica cristiana. Dice el Señor: 2 hombres subieron al templo a orar. Ese hace parte de la vida cristiana, pero es una práctica. Pero entre los dos hay uno que ora a Dios y otro que tiene un soliloquio. Ora es para él mismo. Dice, hablando consigo mismo, decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres pecadores. Doy diezmo, o sea, es práctica. Ofrendo, ayuno, son prácticas. Pero él no tenía vida cristiana. De hecho, su oración no fue recibida. Él no fue recibido. Y dice la Biblia que por eso descendió a su casa. El otro descendió justificado, o sea, tranquilo, en paz con Dios en lugar de este. Entonces, quiero hacer la salvedad en este momento porque nuestras decisiones, luego de haber tenido un soliloquio con nosotros mismos, nos pueden llevar a un cambio radical como el de joven pródigo y el del publicano que estaba allá en el templo, o nos pueden alejar más de Dios, como en el caso del fariseo, que en el soliloquio era tan arrogante que no invocaba a Dios, sino que se oraba era a sí mismo, hablaba era consigo mismo para que lo vieran, para mostrarse como la máxima figura, como el ejemplo a seguir. Entonces es interesante que aprovechemos este espacio y reflexionemos, nosotros tengamos un soliloquio cada uno, ¿verdad? Y reflexionemos cómo estamos hoy. Sí, el soliloquio es importante, porque es una reflexión interna, dice aquí, es una reflexión consigo mismo, y en realidad uno mismo se aconseja a veces. Entonces, eso es también Dios, claro, induciendo al hombre a lo correcto. A reflexionar. Otro ejemplo está de soliloquio en el Salmo
14:1. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. Una persona necia, según la Biblia, es el que desprecia a Dios y a su palabra. La Biblia advierte a poner atención y obedecer la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. El hombre necio es el materialista que cree que puede organizar su vida sin la ayuda de Dios. Puede ser uno que niega la existencia de Dios, el que vive como si Dios no existiera. El necio es el que no toma en cuenta a Dios para nada. Los ateos que dicen ser ateos son verdaderos necios, porque ven la creación, ven todo lo que Dios ha hecho, el cielo, las estrellas, incluso uno mismo, como persona. Cada órgano de nuestro cuerpo es un milagro. Así es, mi hermano, y bien definido está con ese solo término, necio, porque negar lo palpable, lo real, lo que no se puede negar es una necedad. Y dice el apóstol Pablo a los romanos, porque lo que Dios es se lo ha manifestado por medio de su creación. La creación habla del Creador. El salmista en el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, solo por llevarle la contraria a Dios, no más por eso. Pero no se pone a pensar que su vida es tan efímera que si el Creador quisiera con un chasquido de dedo ya desaparecería el necio. Sin embargo, este persiste en su necedad, en negar lo innegable, en llevarle la contraria al Creador, atrayendo sobre sí condenación. Si hablamos en ese aspecto del inconverso, del no convertido, bueno, la Biblia lo encierra como necio, pero muchas veces nosotros como cristianos también hacemos las veces del necio. Por ejemplo, en Mateo 7:37 en adelante, el Señor Jesucristo dijo, cualquiera que me oye estas palabras y las pone por obra, le compararé con un hombre prudente, sabio, entendido, que es lo opuesto al necio. O sea, oye y obedece. Es el que edifica su casa sobre la roca y soporta todas las embestidas de la vida. Pero hay otro personaje que dice, mas cualquiera que las oye y no las hace, ahí está la necedad. Le compararé a un necio o insensato que hace las cosas como bien definió usted, que decide no tomar en cuenta a Dios en sus planes. Entonces Dios dice que es sobre la roca, Él dice no, es sobre la arena. Dios dice de esta forma y dice no es como yo pienso. Y luego vienen las catástrofes, luego vienen las grandes desgracias. Entonces, ay, si Dios existe, ¿por qué me pasó esto? Y no, por tu necedad. Si lo llevamos a un ámbito todavía más personal, el creyente puede caer también en necedad en el sentido de que, por ejemplo, cometió un pecado. Pero a veces caemos en un soliloquio diabólico, en que decimos, ¿para qué voy a ir a culto si yo estoy en pecado? O el diablo dice, ¿para qué vas a orar si Dios no te oye? Dios no oye al pecador. Y empezamos a darle crédito a esas voces y a darle valor y a ignorar las promesas de Dios, que nos amó antes que fuéramos sus hijos, antes de perdonar nuestros pecados. ¿Cómo que no nos va a amar ahora que somos sus hijos? Si Él es consciente, el salmista dice, Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Dios no está esperando que tú y yo nunca pequemos. Él lo que espera es que, habiendo pecado, hagamos como el pródigo. Reconozcamos que hemos hecho mal y volvamos a Él, y Él nos perdonará como el papá del pródigo lo recibió con amor. Pero esos soliloquios son muy abundantes hoy y son negativos. ¿Para qué vas a ir a culto si allá nadie no te van a usar? ¿Qué haces en esa iglesia? Tú eres invisible. Pero es un soliloquio que tiene la persona una tormenta en su propio pensamiento. Que reconoce su falta y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. Claro. Esos son los versículos que debe recordar el soliloquio. Amén. Esas promesas para contrarrestar eso. Sí, porque a mí me ha pasado muchas veces que me vienen pensamientos negativos. Esos pensamientos negativos, repelerlos con la palabra de Dios. Es que esos pensamientos negativos que usted menciona es lo que dice el apóstol Pablo, hablando en Efesios 6 de la armadura de Dios, para apagar los dardos de fuego del maligno. Son esos pensamientos. Esos pensamientos. En aquella época que peleaban era a cuerpo con espada. Habían los soldados más fuertes, usaban escudos metálicos, pero los otros convencionales, el hombre promedio usaba escudo de madera forrado con piel de animales. Entonces esos escudos, al salir a la guerra, los empapaban en agua para que la piel estuviera mojada y la madera también,
Entonces cuando los adversarios lanzaban las flechas encendidas, eso se ensartaba ahí en el escudo, pero como estaba empapado de agua se apagaba. Entonces esa es la figura que el apóstol toma ahí cuando dice: tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. O sea, él los va a lanzar siempre. Tú no sirves, a ti no te usan, a ti no te ven, tú eres invisible, nadie te ha llamado, nadie se acordó de tu cumpleaños. Si el creyente no usa el escudo de la fe y echa mano de la espada de la palabra para defenderse con las promesas, lo quema el diablo. Y nosotros debemos mantenernos sumergidos en el río del Espíritu. Nosotros tenemos un río dentro, que es el Espíritu Santo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y si tenemos el escudo de la fe y mantenemos esa fe empapada de la unción del Espíritu Santo, no hay dardos que nos quemen. Tenemos un ejemplo en Génesis 18, del 9 al 15. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba en la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Ese es el soliloquio. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que da a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios algo cosa difícil? El tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. La promesa de Isaac se la hizo Dios a Abraham en capítulo 15 de Génesis. En capítulo 16 del mismo libro, por falta de fe, Sara le da a su esposo Agar como concubina. De esa unión nace Ismael cuando Abraham tenía 86 años. Cuando Isaac nació, Ismael tenía 14 años. Cuando Abraham despachó a Agar de su casa, ya Ismael tenía 17 años. En el capítulo 18, Sara ya tenía 90 años y Abraham tenía 100. Dios le reitera la promesa a Abraham, pero con el hijo de Sara. Sara se rió en soliloquio, hablando consigo misma en el pensamiento, ¿no? Pero el que conoce nuestros pensamientos la descubre y dice: ¿por qué se rió Sara? Sara niega haberse reído, pero el Señor le dice: sí te reíste. Esa risa de Sara muestra nuevamente su falta de fe. Aunque las cosas las digamos no verbalizando frases, sino aún en el pensamiento, aunque el soliloquio sea solo mental, Dios lo sabe, Dios lo escucha. Sara estaba muy sola por allá y ella pensó que estaba escondida de todo el mundo, pero Dios la vio y la oyó, porque la vio que se rió y oyó lo que dijo. Entonces, es interesante saber que nuestro Dios es tan perfecto que nada se escapa. Y en Génesis 17:20 dice: en cuanto a Ismael, también te he oído, y aquí que te bendeciré y te haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrarás y haré de él una gran nación. Los ismaelitas ocuparon la región que va desde Ávila hasta Sur, que está al oriente de Egipto. Allí vivieron en franca oposición contra los israelitas. El profeta Mahoma se autoproclamó cabeza de la genealogía de Ismael. Con ellos nace la región musulmana con más de 1.200 millones de creyentes en el mundo. Los países árabes descendientes de Ismael son Sudán, Yemen, Omán, Jordania, Kuwait, Líbano, Qatar, Bahrein, Kuwait, Irak, Arabia Saudí, Somalia. Y hay que aclarar que hay otros países que se han anexado a los árabes que no son descendientes de Ismael. La promesa que le hizo Dios a Abraham para Ismael se cumple, porque desde cuenta los países árabes son 12 países, 12 príncipes. Ahí están los 12 países. Como Dios se lo prometió a Abraham, así está sucediendo hoy. Todo lo que el Señor le ha prometido
lo ha dicho, así se ha cumplido. Hay otro ejemplo en Génesis 27:41. Dice: Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú dijo para sí: los días de luto de mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Jacob le cambia a Esaú su primogenitura por un plato de lentejas. Esaú tuvo en poco lo de Dios y no le dio importancia. Dios permite todo este engaño para castigar su desprecio. Al sentirse estafado, Esaú piensa en matar a su hermano, en soliloquio, ¿no? Pero según tengo entendido, él como que lo expresó también, porque Raquel se entera del pensamiento de su hijo. Por eso Raquel aconseja a Jacob a huir para la casa de su tío Labán, donde su tío también lo engaña y lo termina robando también. Y en el caso de Esaú, él pensaba: ahora que mi papá se muera, acabo con Jacob. Pero es que él fue el que mostró desprecio por las cosas sagradas. Y Dios con eso es muy celoso. Por eso con Esaú se da inicio a lo que se llama en la Biblia el pecado de profanación, que consiste en menospreciar las cosas que son sagradas, o sea, las que Dios nos otorga, los regalos, los dones que Dios nos da. Por eso a Timoteo se le dice: no descuides el don que hay en ti, porque quien descuida lo que Dios le ha dado también está profanando, igual que Esaú. Tenemos otro ejemplo, hermano, en Eclesiastés 1:16. Yo me dije: he aquí yo he engrandecido y aumentado la sabiduría más que todos los que tuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento. De un soliloquio de Salomón, pensando sobre todo el conocimiento que él tenía. Salomón tiene un sueño en donde Dios le dice: pídeme lo que quieras. Salomón pidió sabiduría para gobernar con equidad a Israel. Por pedir solo eso, Dios le da la sabiduría que pidió y riquezas que no pidió. En este soliloquio Salomón reconoce lo recibido de Dios, pero hace una reflexión. El versículo 18 dice: porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Ese fue otro soliloquio que hace Salomón. La ciencia añade dolor, porque los inventos del hombre han sido más para mal que para bien. Por ejemplo, tenemos la energía atómica, con la que se puede producir electricidad para todo el mundo. Es usada como una bomba de destrucción masiva. La Internet, para la comunicación, adquirir conocimiento, es usada para estafar y calumniar y muchas otras cosas. Los descubrimientos e inventos de la ciencia han causado más dolor que beneficios. Salomón era un hombre sabio y en su sabiduría se dijo: bueno, yo he alcanzado más conocimiento que todos los demás reyes, y se propuso darse riendas sueltas porque todo lo iba a hacer con la sabiduría que tenía. Pero luego se halla en una desazón, dice en versículo 17: dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque ser sabio es bueno, pero hay algo mejor, y es reconocer al que nos da la sabiduría. Porque cuando usted es el único que sabe, le toca todo a usted, porque nadie más sabe. Pero si usted enseña a alguien más, entonces usted tendrá ayuda. Entonces Salomón se confió en su sabiduría y solo cosechó desaliento, se sentía con las manos vacías. Pero si él hubiese seguido en conexión con la fuente de la sabiduría, que era Dios, lo hubiese encontrado en Dios la llenura, porque él la buscó en la sabiduría. Es como el que pone su felicidad y su esperanza en las bendiciones y se aísla del Dios que da la bendición. Así que poner la esperanza y la confianza en el Dios fuente de toda bendición, más no en la dádiva que Él nos da. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Para mi alma la Biblia es el espejo y en ella me reflejo como un hijo de Dios. Para la iglesia la Biblia es el escudo, también es... Tenemos un último ejemplo, hermanos, en Lucas 16 del 1 al 4. Jesús contó esta parábola a sus discípulos
Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué es esto que dicen de ti? Ríndeme cuenta de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador, el mayordomo, reflexionó: ¿qué voy a hacer ahora si mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar, me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Entonces, este mayordomo astuto le rebaja la deuda a los que le debían a su patrón. 100 barriles de aceite, que valdrían unos 1.000 denarios, unos 43 millones de pesos, le rebaja 21 millones. Hablando que en plata colombiana, ¿oyeron? 100 medidas de trigo, que valdrían unos 2.500 denarios, unos 107 millones de pesos, le rebajó 860.000 pesos. El patrón se entera y elogia al mayordomo astuto de haber actuado de esa manera. La conducta del mayordomo es mala, pero se asegura de que lo tengan en cuenta cuando quede sin empleo. El mensaje de esta parábola ha sido muy controversial, ya que el patrón alaba al mayordomo por su astucia. Zaqueo hizo riquezas aumentando los impuestos al pueblo. Cuando se convierte, promete devolver lo estafado y repartir la mitad sobre los pobres. Muchos en el mundo hacen riqueza en forma deshonesta, pero cuando se convierten, con ese dinero pueden hacer mucho bien. El margen de la ganancia neta de un producto debería ser, por ejemplo, el 10%. Cuando en un tendero, una buena ganancia sería el 20%. Sería la máxima ganancia de un tendero o alguien que vende productos. Esto no lo cumplen los comerciantes, sino que se ganan el 50% y hasta el 100% y más. Eso se llama especulación, que viene siendo un robo simulado. Cuando un hermano de estos que en el mundo era así y se convierte al evangelio, por ejemplo, él cambia su forma de ser y ya adquirió su dinero, ya lo tiene en el banco, lo tiene invertido, ya no puede regalarlo. Entonces él, con ese dinero, con esa plata, puede hacer muchos favores, puede hacer mucho bien a hermanos e incluso a personas que no son hermanos. Es correcto, hermano Ubaldo. Hay una palabrita aquí que cambia el sentido de la oración porque parece que el Señor lo dijera irónicamente. Si leemos la Reina Valera 60 en el versículo 9 dice: y yo digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Parece que estuviera induciendo al cristiano a hacer algo indebido, pero es un problema de traducción. Cito la versión K2, una traducción hebrea. Dice: ahora bien, lo que les digo a ustedes es esto: usen las riquezas mundanas. O sea, los bienes materiales que se adquieren aquí, úsenlos aquí, pero úsenlo, como usted acaba de decir, correctamente para el bien. La NTV dice: esta es la lección, usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces usan esas posesiones, cuando ellas se acaben, serán bienvenidos en el hogar celestial porque hicieron lo bueno cuando tenían que hacerlo. Viene en la misma línea del pensamiento del principio, que le decía que Dios no está en contra de los ricos, sino del mal uso de las riquezas. Cuando las riquezas las usamos para beneficiar al menos favorecido, eso agrada a Dios, porque esa es la razón de ser. Entonces el Señor alaba a este hombre, dice, la sagacidad que tuvo de hacer amigos, aunque en el mal, y para seguir haciendo el mal. Porque vea lo que dice el versículo 8. Y el amo de este mayordomo deshonesto le aplaudió por actuar tan astutamente. Entonces, en interrogación dice, o en admiración, ¿por qué los mundanos tienen más ventaja en ese aspecto que los que han llegado a la luz en el trato con sus semejantes? Ahora bien, lo que les digo a ustedes es esto: usen la riqueza mundana y hagan amistades para ustedes mismos, para que cuando se acaben sean recibidos en el lugar eterno. O sea, el que da al pobre le está haciendo un préstamo a Dios. Lo que uno siembra, eso recogerá. Entonces el proceder de Zaqueo es correcto, porque ahora nace de nuevo y redirecciona aquel capital para favorecer e incluso resarcir en algo a los que había estafado. Es que a veces uno gana plata mala vida, mucha mentira,
Bueno, hace toda la marimonía Ventajista. para ganar ventaja. Así es. Entonces, ya lo que tú te ganaste, bueno, usarlo bien para el bien de tu prójimo, para que los hermanos entiendan que no es que Dios esté patrocinando sinvergüenzuras, Así es. sino que ya cuando uno hace la trampa y se convierte en Señor, pues ya Dios nos perdona y debemos hacer bien con lo que tenemos. Cuando usted nació de nuevo en el Evangelio, usted y los suyos pasaron a ser santos, incluyendo el matrimonio. Así su esposa no se hubiese convertido enseguida, su matrimonio pasó a ser santo, incluyendo los bienes materiales, aunque al llegar al Evangelio fueron mal habidos, pero al llegar a las manos de Dios, usted y lo suyo, ya cambia de sentido. Te bendeciré y serás bendición donde quiera que vaya. Ese principio lo practicó a Abel, lo practicó José, por eso dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, que todo lo que hacía José, Jehová lo prosperaba, y fue José varón próspero. La prosperidad de José era su ser. Bueno, si era esclavo y lo maltrataban, como que Dios lo... Era próspero. Era próspero. Sí, eso es. Porque entendemos el sentido el concepto de prosperidad muy distante al bíblico. De plata, de tener plata, de tener... ese concepto que tenemos nosotros de prosperidad. Así es. Y eso es la prosperidad que predican algunas religiones. Que si tú das 1,000, te dan 3,000. Esa es idolatría, poner la confianza en las riquezas. En YouTube usted puede conseguir el canal como La Verdad del Evangelio. En Facebook usted nos puede conseguir como IPUC Central Corozal. Allí está el canal de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Estamos a su entera disposición. Agréguese allí, vincúlese dándole un me gusta, un like, suscribiéndose, y así también será parte de este ministerio radial quien lleva a través de estas ondas sonoras el mensaje del nombre de Jesucristo más allá de las fronteras.